Ya podemos decir algo. No se puede hacer ruido. Ha dicho el cámara que solo la claqueta. Y también ha dicho que nos coloquemos bien. 1, 2 y 3. Colocarnos bien y empezamos como si fuera la primera vez. Está el cámara haciendo gestos. ¡Qué alegría, qué alegría! Está todo el mundo Puede nervioso. ser nuestro último vídeo. Estamos muy contentos de haber estado aquí. Gracias por todo. Bienvenido Antonio María Domènech. Sí. Bienvenido Pachi Una Bronchalo. alegría contigo. Bienvenido Jesús Silva. Gracias, no esperaba menos de ti. Aquí seguimos con Red de Redes, dando guerra Un día más y un día menos para... en Canarias. en Canarias, ¿no? Un día menos para el fin de los tiempos, Jesús. Exactamente, porque este vídeo es muy interesante porque es el último vídeo. Bueno, habla del último vídeo, del último momento. Oye, imagínate que viene Cristo ahora, entonces sería el último vídeo. Pero claro, los espectadores no lo verían. O sí lo iban a ver. A lo mejor cuando venga Cristo seguimos haciendo vídeos. Pues, ¿Por qué no? Pues porque habrá un banquete y estaremos tranquilamente en el cielo. Un banquete a Antonio María, y la que te Habrá a ti. conocimiento de Dios perfecto y no harán falta estos vídeos. Y dice San Irineo que habrá comida. Ahí lo dejo. Ireneo con E. Irineo, eso... Ireneo. Ireneo. Muy bien, De Ireneo. ya está claro. Bueno, Y vamos a Ireneo. ver- Ahora la gente dirá, el vídeo empieza en el minuto 2. A ver, empezar. 1.22. 1.22. Vamos a hablar hoy del fin de los tiempos, un tema muy interesante, apocalipsis, fin del mundo, anticristo y esas cosas, que es un tema que yo sé que es bastante como candente. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Red de redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Ese es el momento, gracias. Por favor, incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada al botón de cronómetro. Ahora sí. Siempre lo ha sido, porque siempre todo el mundo piensa que va a llegar el fin del mundo cuando está vivo, ¿no? En el año 1000 hubo un montón de gente que pensaba que iba a llegar el fin del mundo, luego En el 2000 ha habido... también. En el 2000 también, efecto 2000, ¿os acordáis del efecto Sí, 2000? sí. Que iba a acabar con el mundo y tal, ¿no? No pasó nada. Y luego últimamente, pues con todas estas cuestiones de ideología de género, de no sé qué, el virus este, no sé qué, todo el mundo como está como muy preocupado. Entonces, por eso... Queremos hablar de este tema desde un punto de vista como un poquito más objetivo y no alarmista, ni apocalíptico, ni catastrófico, ¿vale? Pues sí, porque además es que Internet está lleno de vídeos súper apocalípticos, catastróficos, que la gente ve y luego dan por válida cualquier cosa que escuchan. Totalmente. Que algunos será verdad, ¿no? Si hay tantos, alguno acierta. Pues habrá que decir que de este tema se puede hablar con objetividad y bien, sin entrar en teorías conspiratorias de anunciar el fin del mundo mañana. Claro. ¿Y cómo se puede hablar bien de este tema? Con el catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Vale? Esto es un paréntesis, pero es muy importante. Los católicos creemos lo que está compendiado en el catecismo de la Iglesia Católica. Y si alguien quiere profundizar, ¿qué tiene que hacer? Ir al catecismo y los documentos que cita, entonces leerlos. Y los que cita a su vez, leerlos y así progresivamente para profundizar en la doctrina de la Iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser fieles a la doctrina de la Iglesia y eso está en el catecismo. Entonces, especulaciones vanas, falsas profecías, todo ese tipo de cosas, tenemos que dejarlas a un lado. Eso es. Porque esto habla del fin de los tiempos. Y, Claro. y muy importante eso que decía el mismo Jesucristo, que mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Y San Pablo dice, citando según las Escrituras, según la Escritura. Entonces, no es lo que opina Jesús Silva, o lo que opina Antonio María, o lo que opina Pachi, o lo que opinas tú, sino que es nuestra doctrina cristiana, que no hace falta debatirla, ni hace falta enfrentarla, porque está clara. Si la crees, eres católico, y si no, no. Y para tener fe hay que tenerla toda. No podemos coger unas cosas sí y otras no. Totalmente. Eso lo haces en el mercado. Sí. En el mercado, salvo que solo quede una marca de una cosa, entonces no puedes elegir. Entonces, la cuestión primera es, ¿por qué hablar del fin de los tiempos si Jesucristo dijo, no sabéis ni el día ni la hora? Bueno, ¿Estad preparados? pues porque aunque dijo no sabéis el día y la hora y la Iglesia no anuncia ni anunciará nunca el fin de los tiempos, Jesucristo sí nos dijo que habría un fin de los tiempos. Él ha inaugurado con su venida los tiempos finales, ¿no? Por eso, como es algo dicho por Cristo, es bueno también que podamos conocer y que podamos también estar preparados, porque a lo mejor es a nuestra generación a la que nos toca vivirlo, y si no, pues hay un depósito de la fe que como cristianos pasamos a las siguientes generaciones. Y porque Benedicto XVI, en la encíclica Spe Salvi, dice que el juicio final es un signo, un síntoma de esperanza.
porque hablar del fin de los tiempos nos puede llenar el corazón de esperanza, porque decimos en misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, y le podemos pedir que acelere esa vuelta, que venga ya. ¿Y espesa albi? No, Spes Salvi es la salvación de la esperanza. Espesa albi, también espesa. ¿Estás un poco mal del oído o es otro tema? Es un poco espeso, por eso yo creo que he hecho la... No, pero Además, eso que dice Antonio es bueno. Ahora, ya sé que es tu vídeo, pero... Pero nos suele pasar a nosotros. Hoy hemos... Ahora aprende su medicina. Cuando Hoy hemos venido para no dejarte hablar. Cuando Jesús, que ha escrito este libro, por cierto, que habla muy bien de todo lo que nos enseña la Iglesia, se ponga a hablar en este vídeo, no va a parar. Por eso yo aprovecho para decir una cosa. El fin de los tiempos no es algo malo. Se lo han leído, todo el mundo. Entero. Es el primer libro de Jesús que me leo entero. Porque los de sexo no me los iba a leer enteros, claro. El fin de los tiempos no es algo malo. Y que venga el Señor no es algo malo. Oye, que venga el Señor, lo pedimos en Adviento. Maranatá, ven Señor Jesús. ¡Qué miedo, Padre! ¿Cómo va? No, pero si es estupendo que venga. Si estás preparado, ¿a qué le tienes miedo? Estar en la vida eterna, estar con el Señor para siempre. Eso es estupendo. Lo malo es que no estés preparado, ¿no? Ya está. Puedo decir más cosas. De hecho, ¿no? Jesús, no, sí, vamos a hablar todos, que lo tengo muy claro. Pero quiero decir que además, o sea, Jesús dijo, no sabéis el día ni la hora, obviamente. Vamos a hablar todos, dice, que es imposible. Para que estuviéramos preparados para ese momento y no nos descuidáramos pensando, bueno, ya llegará, sino para que, sabiendo que nos puede llegar en cualquier momento a cada uno de nosotros. O sea, que hay que vivir con tensión, como cristianos, sabiendo que el Señor pues está cerca, ¿no? Es una tensión escatológica. ¿No? Es que el fin puede llegar en cualquier momento, pero porque se puede caer ahora mismo el techo del estudio y nos podemos morir todos. O sea, es decir, que también ese estar en vela tiene que ver con el fin de los tiempos, pero también con el fin particular de cada uno. Y por eso hay que estar despiertos siempre, porque el Señor sabía que corríamos el riesgo de pensar, como nos están dando los signos del fin de los tiempos, todavía queda, ¿no? Y entonces relajarnos, que de hecho en la cristiandad ha pasado. Pero Jesús mismo habló del fin de los tiempos. Hay 3 pasajes en Mateo, Marcos y Lucas que se llaman el discurso escatológico, donde Cristo habló del fin de los tiempos, dijo que vendrían persecuciones, que vendrían guerras, rumores de guerras, que habría catástrofes cósmicas, ¿no? Falsos profetas, falsos mesías. Entonces, si Cristo mismo habló de eso, ¿por qué no vamos a hablar nosotros de eso? Pero es que además San Pablo, en 1 Tesalonicenses, habla también del fin de los tiempos, del impío, del hijo de la perdición, del anticristo. San Juan en sus cartas habla... ¿Qué? ¿Anomía? La anomía. Lo he leído en tu libro. Sí, la anomía, la negación de la ley, que eso es el primero de los signos que ahora veremos, ¿no? Pero Apocalipsis habla de la bestia, el falso profeta, o sea, las escrituras sí que habla del fin de los tiempos, y de hecho los primeros padres de la Iglesia, San Ireneo, San Hipólito, San Victorino de Petovio, y luego siguiéndole San Agustín, San Jerónimo un poco más tarde, hablan del fin de los tiempos, por lo cual es un tema del que sí que tenemos cosas que decir. Muy bien, y mucho para aprender. Claro, el primero es el de la anomía, que es la negación de la ley. Que eso, como habéis leído el libro y además estáis en el mundo mismo en el que estoy yo, menos Antonio María, que está en Ruralia y que... Sí, allí es diferente. Parte. Estos es que están en... Claro, entonces estamos globalizados. En la urbe, en la Babilonia. Claro, no, pero dice la palabra de Dios que el fin de los tiempos será como una siega, y ahí en Ruralia... entendemos el ejemplo. Estamos en la urbe y él está en la ubre. En la ubre. Allí hay muchas vacas en Ruralia y tal. No, ya no. ¿Ya no hay vacas? No, no muy hay pocas. grillos, porque ahora sí hay que comer grillos. Ahora. Y cucarachas. Vale, fenomenal. Bueno, pues la anomía es la negación de la ley natural, ¿vale? Es una de las cosas que la Escritura, si cogéis la Biblia, dice el hijo de la perdición o el hijo de la impiedad, pero en realidad el texto griego dice la palabra anomía, que existe en castellano, existe en español, está en la RAE, ¿no? Que significa negación, nomos, ley, negación de la ley. ¿De qué ley? De la ley natural. Y ese es el primer signo que yo he visto que ya se ha dado. Porque de hecho en el mundo en el que vivimos, todo el tema de la ley natural y todo eso, ¿cómo lo veis vosotros? La gente no lo acepta para nada. No creen que hay una determinación natural, de la misma manera que tampoco creen que por esa naturaleza tenemos conciencia para distinguir el bien y el mal, que de hecho es lo que nos distingue de los animales. La capacidad de distinguir lo bueno de lo malo nos distingue de los animales. Si ya no lo distinguimos, es que a lo mejor nos estamos haciendo un poco animales. Ahí lo dejo, porque cuando un niño tiene un problema sobre su orientación sexual, se forma una hecatombe por culpa de no respetar
la ley natural. Uno de los signos claros, ¿no? La ideología de género. La ideología de género. Yo estaba pensando que sí, que hay toda una legislación frente a la ley natural, y el ejemplo más cercano en el tiempo, pues sin duda es la ideología de género, pues la ley de la transexualidad, que aquí en España, ¿no?, permite a los menores, ¿no?, pues ese cambio de sexo sin consentimiento paterno, o que una persona vaya al registro civil, ¿no?, y diga, oiga, que usted, que quiero que me cambien el sexo, que me traten de una manera diferente. También tenemos muy reciente una reforma de la ley del aborto, ¿no?, que es terrible, ¿no?, que se puede matar al niño con una libertad absolutamente tremenda. Tenemos la ley de eutanasia, ¿no?, que se elimina el que la vida termina de una manera natural, que viene de naturaleza, sino que nosotros podemos terminar con ella, ¿no?, recurriendo al suicidio asistido, ¿no? Como esos ejemplos tenemos muchos en nuestras sociedades occidentales post-cristianas, ¿no?, pero que se han acelerado. Sí, porque además la gente ha perdido el concepto básico del respeto a la vida, que hemos dicho, o de otros muchos temas, porque hay, a nivel social, también hay relaciones que no se entienden, el cuidado de los familiares, el amor a los padres, la relación paterno-filial, son cosas que están impresas en la naturaleza y que ahora están intentando poco a poco, paso a paso, porque no tiene nada que ver el concepto de ahora, de cuando estudiábamos nosotros en el colegio, de quitar cualquier señal o signo de Dios en el orden creado. Al final ese es el fin. De hecho, es que si os fijáis, en todas las épocas siempre ha habido gente mala que hacía cosas malas y las justificaba, pero es cierto que en el fondo se concebía por la mayoría que eran cosas malas, ¿no? Y había una ley natural que se concebía que era lo adecuado a lo actual. Y el gran cambio que yo veo en la sociedad actual es como ya la negación de la ley natural, sustituida por una ley artificial, que es una ley que va contra la ley natural, que va contra natura, y en ese sentido eso es una novedad, y además a nivel global, porque eso pues que se diese en una tribu, en un sitio, en la Revolución Francesa durante unos años, pero es que ahora es a nivel global, que lo que dice Isaías, ¿no?, llegará un tiempo en que al bien llamarán mal y al mal llamarán bien, que ese tiempo ya ha llegado, ¿no?, porque las leyes inicuas niegan la naturaleza, como bien decíais, además en temas que tienen que ver con la vida, que es algo como esencial, con la identidad y con las relaciones con los demás, ¿no? Son como tres puntos básicos de la naturaleza humana, que es en la que se niega que haya una ley, ¿no? La vida, el derecho a la vida, que es vida, que no es vida, quien tiene derecho a vivir, al final se justifica, ¿no? O sea, ya es como algo, incluso el que es malo ahora es el que está en contra de que se siguen vidas, ¿no? Luego, la identidad. ¿Quién soy? Lo que tú quieras. Tú no eres lo que te dicen tus cromosomas o lo que te dice tu cuerpo, ¿no? O sea, no eres como te ha hecho Dios, eres como tú quieras ser. Y las relaciones, tú puedes relacionarte con quien quieras, como si fueras lo que quieras. Entonces, claro, esa triple ruptura de la ley natural, que además los que niegan esto, son los que son llamados hoy malos, intolerantes, ¿no?, es como un signo muy claro de ese primer paso de la anomía, negación de la ley natural, sustituida por la ley artificial, ¿no?, la alegación de derechos por otros falsos derechos, que es como el primer gran signo del fin de los tiempos, y es el contexto en el cual se nos dice que vendrán todos los demás signos. Eso no quiere decir que sepamos que está cerca o no está cerca, ¿no?, porque podría pasar que la anomía, la negación de la ley, retrocediese, ¿o no? No lo veo. Pero sí podría pasar. Yo creo que sí que está cerca. Pero sí. Puede retroceder, pero... Lo que está diciendo Jesús es que él no está diciendo el fin del mundo es ya. Claro. Sino que hay un signo de esos que nos dice la Escritura que se está dando. Veremos si, como dice Antonio, va para adelante, es lo que parece, o si retrocede. También, ¿por qué digo esto? Por San Vicente Ferrer. ¿Sabéis cómo llaman a San Vicente Ferrer? Que es muy poca gente lo sabe. ¿Cómo le llamaban? El ángel del Apocalipsis. Ajá. ¿Y por porque qué? San Vicente Ferrer dedicó varios sermones y alguna carta a predicar sobre el fin de los tiempos, diciendo que era inminente, que iba a tocar en su época. Pero precisamente por la predicación de San Vicente, la gente cambió, se convirtió. Y se retrocedió. Eso es. Es decir, que no es un tiempo fijado predeterministamente en el que Jesús dice ya, no, sino que de algún modo nosotros podemos, con nuestra conducta, influir en la anomía, o retrocederla, sino porque se aparece la Virgen y nos pide que recemos, que hagamos penitencia, que nos convirtamos, Porque que si no habrá tal. Y si no lo hacéis habrá tal. Pero si es mejor que venga antes, que se acelere. Sí. Ya, pero cuidado con eso, porque hay incluso una corriente de pensamiento existe que dice hagamos el mal para que venga el bien. Esto lo cita San Pablo.
Gente que dice, vamos a acelerar el fin de los tiempos haciendo el mal para que cuanto antes venga el reino. ¿Sí? Esto existe. ¿Y Antonio es de esos? Se llama franquismo, pero con K. Franquismo. Sí, hay que tener cuidado. Esto no lo Lo sabía. podéis buscar en internet, franquismo, pero con K. Lo voy a buscar. ¿Lo has hecho franquista? Mejor no te contesto. Oye, Mejor vamos a ver más signos. Más segundos signos, sí. más que, no, pero decís vosotros que yo, una vez dado la anomía, ¿no? Hay más signos que Bueno, pueden están venir. estos signos efectivamente de las guerras, del hambre, de las pestes, ¿no? Que a mí también me surge la idea de que en todo tiempo ha habido signos, ha habido guerras, ha habido pestes, enfermedades, ¿no? Entonces, en todo tiempo eso ha ayudado a los cristianos a estar preparados. Pero, ¿cómo vemos esto? Si siempre y en todo tiempo ha habido guerras, pestes, ahora que también las hay, quiere decir que estamos más Yo creo cerca que del fin del mundo que... global, ¿no? Es Hay en decir, todas partes. Claro. Las guerras mundiales, entre comillas, las dos guerras mundiales han sido mundiales en el sentido de que han implicado a muchos bloques de naciones, ¿no? No ha sido mundial en el sentido de todos los países del mundo, pero sí que es cierto que estas guerras, ¿no? Sí, Las que, globalizado, ¿no? claro, como algo como más de un ambiente de guerra bélico como mundial, ¿no? Como mundial. Y Jesús dice, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, pero no es el fin todavía. Es como que esas guerras dejarán el mundo en un estado tan caótico que propiciará la venida de alguien que va a venir con la supuesta solución a los problemas del mundo. Y ahí aparece el libro que tenemos que leer, El Anticristo. Se veía venir. Ahí aparece el anticristo. ¿Qué podemos decir del anticristo? Mientras yo busco en el libro, Antonio María, así que tú... Pues que será lo que dice su nombre. Un luchador por acabar con la figura de Jesucristo como Dios en la conciencia y en la vida y en el día a día de, si él puede conseguirlo, de todos. Quitar a Cristo del horizonte, que es muy parecido a lo que intenta el diablo siempre. Y ponerse él. Claro, por supuesto, ponerse él en sustitución, ¿no? Para conseguir ese afán de seréis como dioses que quería la serpiente del paraíso al final. Eso es. Y también que lo reconoceremos, los santos, los cristianos lo podrán reconocer, ¿eh? No será, a veces nos imaginamos que será una cosa que nadie verá, que no, habrá gente que se dé cuenta, ¿no? Y que pueda decir... Pero él intentará disimular, ¿no? Con apariencia de bien, como hace el demonio con piel de oveja. Eso es, tampoco es que no será, ¿no? A lo mejor la imagen, la idea, ¿no? De un gran hombre que dará mucho miedo, ¿no? Sino que a muchos se engañará y parecerá mejor- como Luzbel, ¿no? O hará milagros como los magos del faraón que intentaban imitar los milagros de Moisés. De hecho, San Pablo, 1 Tesalonicenses, dice que vendrá con todos signos y prodigios por obra de Satanás, ¿no? Decía Livio Fanzaga, el anticristo será el hombre más popular del mundo. Porque claro, él lo que va a buscar no es que la gente le tema y que ¡ay, que viene un tío con cuernos y con rabo y que viene aquí con un tridente! No. Sino que la gente le alabe, le diga que bien y ponga la Y le esperanza acoja. en él, ¿no? De hecho, precisamente, el catecismo, cuando nos habla del anticristo, dice, ¿no? que dice lo siguiente: antes del advenimiento de Cristo habrá que pasar como una última prueba, ¿vale? Y se desvelará el misterio de iniquidad. Aquí la palabra iniquidad traduce anomía, ¿eh? Bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, ¿no? Es decir, el mundo estará en un estado, después de esas guerras, como tan caótico, que aparecerá una impostura, dice el catecismo, religiosa, que propondrá una solución a los problemas a precio de la apostasía de la verdad. O sea, sacrifica la verdad para poner esta religión que yo traigo o esta forma de pensar. Eso es. Tiene sentido, porque si os fijáis hoy, los grandes males del mundo, los grandes problemas, cuando la Iglesia habla, la Iglesia, esa voz es silenciada, como diciendo, esto no es solución, vamos a buscar una solución que hagamos nosotros por nuestras fuerzas. Eso es. De hecho, esto a mí me llama mucho la atención porque en el fondo, si nos fijamos, ¿no? De lo que está hablando es de una impostura religiosa y que habla de una apostasía, que es una palabra religiosa, pero de la verdad. Y hoy pienso muchas veces en cuánta gente dice que la religión fanatiza. Por ejemplo, los nuevos ateos, ¿no? Sobre todo Dawkins y tal, ¿no? La religión es un peligro porque los religiosos son fanáticos y eso puede acabar con el mundo. Y de hecho, los atentados islámicos u otras cosas han llevado a mucha gente como a considerar que la religión es algo que fanatiza. Hay mucha gente que todavía está con lo de la islamofobia y tal, pero otros que dicen, es que la religión es un peligro. Imaginaos que hubiese una gran guerra global por causa de una religión.
una religión como el Islam. Y entonces se crease en el mundo la conciencia de que las religiones son el mal. Yo no diría nada más para que se compren el libro. Pero tampoco se puede hacer. Y sí que diría que esto es el número 676 del catecismo, por si lo queréis buscar, que hay que tenerlo en casa y No quitarle el polvo. 666, 676. Oye, ya que sale, cuando has dicho el número, ¿qué es el número 666? Esto es interesante porque interesante yo lo he investigado en los padres de la Iglesia y desde luego lo que dice el Apocalipsis es que es un número de hombre, ¿no? Y dice que nadie podrá comprar si no lleva el nombre de la bestia, la marca o el número de su nombre, ¿no? Una de esas tres cosas. Y entonces dice que es un número de hombre. Entonces ha habido muchos padres de la Iglesia que a través de la gematría, que es una disciplina que lo que hace es que suma los números de las letras, da nombres, porque para los hebreos cada letra tenía, cada número, eso es, gracias, cada letra tenía un valor numérico y para los griegos igual. Entonces decían como que la suma del nombre del anticristo dará como resultado 666, ¿no? Entonces proponen algunos nombres, es un tema como muy entretenido, pero todos los padres dicen, pero cuidado con esto, porque claro, no si hubiera querido Juan decirnos cuál es el nombre, lo habría puesto, no habría puesto 666, ¿no? Entonces hay gente como que se entretiene con esto de la gematría. Aquí está puesto. Sí, en los códigos de barras. ¿Se atrevís a decirlo? Sí. En los códigos de barras, al principio, en medio y en el final, hay dos líneas paralelas que son el equivalente al 6. Entonces, todo código de barras lleva un 666, de cualquier cosa. Podéis mirarlo. Y el valor del número en hebreo es la W. Y también www. World Wide Web. Las direcciones de la Internet, todas llevan el 666. Entonces, no sé, cada uno que saque sus propias reflexiones. Pero es que los malos se valen de esto para confundir. Es decir, como ellos saben esto porque lo han leído, por eso crearon el código de barras con los 666, que lo podéis comprobar, como dice Antonio María. Por eso lo del World Wide Web, en el fondo es como para... de burla. A burla y confusión. Para hacerse pasar por algo profetizado, ¿no? Claro, cuando se crea el código de barras, la gente que se dio cuenta de esto, que fue muy poca, ya ha llegado el número de la bestia. Pues, no. Es decir, el código de barras es una burla, es una risa, es para demostrar que estamos bajo su poder, bajo el poder de esa élite superior que está preparando la venida del anticristo, y ahí lo dejo, esto lo dejamos ahí un poco ahí, ¿no? Y que va como poniendo, ¿no? Por eso, por ejemplo, la logia Rockefeller está en el número 666, ¿no? De la calle, y ese es su nombre. Son cosas como que dan que pensar. En todo caso, es verdad que tendrá que ver algo con el nombre del anticristo, pero no sabemos cómo, ¿no? Hay otro tema que es muy interesante y que además viene muy a colación. Hay mucha gente que dice que habrá como el anticristo será el Papa, o que el falso profeta será el Papa. El Papa. ¿Qué os parece esto? Yo creo que no es así, porque no se nos dice en ningún momento que en la Sagrada Escritura no se especifica que vaya a ser un obispo, no se especifica que vaya a ser un sucesor de los apóstoles. Por tanto, eso sí se dice, es más por una teoría conspirativa que por un fundamento, tanto en los padres de la Iglesia como en la palabra de Dios. ¿Qué piensas? Pues pienso que el poder de las llaves que le dio el Señor a San Pedro y el decir que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella va incluido el preservar y el proteger a la figura del Papa en cada momento. Cuando en la Iglesia, primitiva se habla del anticristo en alguna vez, algunos señalan que es algún emperador, que es algún... En ningún caso señalan nunca una figura y un poder religioso. Jamás hay ningún texto que se pueda, ni en la Escritura, ni en el Magisterio, ni en los padres, que nos hable de que el anticristo será un papa. Jamás. Lo digo porque hay mucha gente que está diciendo muchas cosas que rozan la blasfemia. Cristo dijo que la fe de Pedro no se apagaría y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Sí, lo que pasa es que hay gente que cuando el Papa no dice lo que a ellos les gusta o lo que ellos han defendido siempre, entonces ya no les gusta el Papa. Entonces somos muy de un Papa, pero de otro no. Y creo que esto hay que cortarlo. Como no le gusta, dicen que es el anticristo. Y ya está, sí. O dicen lo que te parezca. O el falso profeta, que el falso profeta es una figura que aparecerá junto al anticristo y que será una figura religiosa, pero que podría ser en todo caso un antipapa. Pero un antipapa es reconocible
es señalable. O sea, los antipapas que ha habido en la Iglesia, quitando el cisma de Occidente, que eso lo podéis buscar en internet, son antipapas que todo el mundo sabía que eran antipapas, porque habían sido elegidos por un cónclave falso. Entonces se sabía que estaba el papa y el antipapa. Entonces no sucederá que habrá un papa antipapa y que nadie lo sepa y que sea el falso profeta. Eso son cosas que hay que quitarse de la cabeza, porque no será verdad. Otra cosa será que haya un poder religioso fuerte, que el anticristo lo coja como poder oficial y que produzca una persecución al papa, por ejemplo, verdadero, y que le proclame papa falsamente. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero cuidado con las cosas que tenemos en la cabeza, porque ahí hay mucha gente que se está haciendo un lío. Es así. Al final, yo me quedo con las palabras de la Virgen, que creo que pueden venir ahora en este tema, ¿no? ¿A que me las sé? Venga. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Esa es, por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. Sí, menos mal. Solamente por terminar, que ya llevamos mucho tiempo, pero habrá más signos que vendrán después, ¿no? La reedificación del Templo de Jerusalén, la conversión de los judíos, el signo de la cruz en el cielo, la abolición de la Eucaristía, ¿vale? Todo eso, si a alguno le interesa, en el libro está. Recomiéndanos un libro. Yo no me llevo ningún euro de los libros que yo vendo, que eso es importante saber. Yo sí, yo me llevo de euros de los libros que él vende. Entonces yo os recomiendo un libro que se llama La venida del Anticristo, los signos del fin, de un autor muy bueno que se llama Jesús María Silva Castignani, ¿vale? Muy bueno, gran persona. Que habla justo del tema del que acabamos de hablar. Pero hay que recomendar también un santo y una película, me parece, ¿no? Claro que sí. Yo quería... Te voy a dejar que recomiendes a ti el santo y la película. Vete pensando. Pero a mí me gustaría recomendar otro libro, que es El Padre Elías, ¿no? Que es esto que da Jesús es muy bueno porque te explica todo lo que podemos decir desde el Magisterio de los Padres. El Padre Elías es una novela, y es una novela que te dice cómo sería hoy en nuestros días la venida del Anticristo. Aparece también ahí el falso profeta, que no es el Papa, sino que aparece como un teólogo, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Muy interesante y da mucha luz verlo, el Padre Elías. Y yo os voy a proponer una figura nueva, que no es exactamente un santo, que no lo hemos hecho en ningún vídeo, pero os voy a proponer que Dale. tengáis devoción, trato, afecto, ternura con la Virgen Santísima. Creo que es algo importante, creo que es fundamental en la fe y creo que es definitivo en los últimos tiempos. Los hijos de María serán los que verán la venida de su Hijo Jesucristo. Los hijos de María serán los que no podrá tocar la serpiente infernal. Los hijos de María somos tú y yo y vosotros también. Amén. Entonces voy a recomendar yo una película. Una película. No mires arriba. Una película de Leonardo DiCaprio, de Netflix. Sí. Una película muy interesante que habla, obviamente, no de un punto de vista religioso, pero sí de cómo la gente está con la cabeza comida con las cosas del mundo y las ideologías y no ve los signos del fin. Una película muy interesante. Que no se puede hacer ruido, lo ha dicho en cámara antes. Que tenemos que despedirnos. Despídete.